Seguimos entonces aquí reflexionando en las Escrituras. Estamos reflexionando un poco en, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del versículo 14 al 20. Estamos hablando de Uzías. Habíamos visto cómo el Señor le dio tanto, cómo la soberbia entró en su corazón, ¿no? Ahora pensemos en esto, ¿no? Uzías fue bendecido con talentos, ¿no? Y eso lo llevó a pensar que podía traspasar los límites. Hay personas que les pasa esto, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, tienen talentos en la parte deportiva. Hay jóvenes que pueden ser talentosos con la música. Algunos de ustedes pueden ser talentosos con el deporte o en la parte académica, ¿no? Y eso puede generar que pues tenga ciertas actitudes y comportamientos en el medio donde tiene el talento. Y de alguna manera, ese éxito que tiene en donde tiene el talento o lo que usted hace, no saben mantenerlo entre los límites. Es como el empresario que está siempre dando órdenes, tiene éxito, y cuando está con sus amigos se comporta de la misma manera. No saben mantener dentro de los límites lo que la providencia da. Ese es el punto. No saben mantener dentro de los límites lo que la providencia da. El éxito, el orgullo del éxito, nos hace pensar que todo el mundo nos tiene que dar admiración, que todo el mundo nos tiene que dar reconocimiento. El éxito, la providencia en el éxito, nos hace pensar que entonces podemos actuar de la misma manera con todo el mundo y de la misma forma. Podemos cometer transgresiones con otros, ¿cierto? Y esto fue lo que pasó con este rey. ¿Fue exitoso? Claro que sí, vimos que fue exitoso. Y fue exitoso gobernando. Ese era su espacio de éxito. Además tuvo unos logros interesantes en su corte, en la guerra, o sea, en la milicia, en el campo, tuvo tremendos éxitos, ¿no? Donde había una ciudad que tenía que incursionaba, él lo hacía, pero cometió un gran error. Quería hacer lo mismo en el templo, ¿cierto? Es decir, como tenía el dominio de otras circunstancias, como tenía administración de otras cosas, es como la persona que es buena administrando negocios y entonces quiere trasladar ese ímpetu, quiere trasladar ese poder a la iglesia del Señor. Entonces, eso fue lo que pasó también con Uzías. El hombre pensó que tenía el poder, que tenía todas las capacidades en todas las áreas. Entonces, en la guerra, en la ciencia, con los siervos. Entonces, eso lo hizo pasar sus límites. Ese es el orgullo. El orgullo nos hace pasar los límites. Y entonces pensó que podía quemar incienso mejor que los sacerdotes. De aquí aprendemos que es peligroso, que es dañino para un hombre y su familia ignorar los límites. Todos tenemos límites. Límites en toda circunstancia, límites en las relaciones con los demás, límites en cuanto a nuestra relación con Dios, límites en cuanto a nuestros oficios. El orgullo nos puede llevar a pensar que podemos hacer todo y estar en todo y pasar los límites de todo, cuando la realidad es que los tenemos. Pudo haber confusión en este caso, pudo haber ignorancia. No sabemos, pero aquí hay algo. Miren lo que dice el versículo 16 y 17. Cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor. O sea, estaba totalmente envanecido en sus propias cosas, pensando que estaba haciendo lo correcto porque tenía poder. ¿Cómo se manifestó? Miren lo que dice. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar, cosa que no le correspondía a él.
cosa que no le respondía sino a los sacerdotes, pero él quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque era él, porque ya pensó que podía hacer lo que él quisiera. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Y solamente el rey se vistió de ropa real, hasta la vista del pueblo caminó, con su cortejo al templo de Dios, y de una forma osada, de una forma orgullosa, de una forma prepotente, se dirigió al altar para quemar incienso. ¿Por qué? Porque era el rey, pero no era sacerdote. No le correspondía. Puede tener el poder, puede tener las habilidades, puede tener las características, pero no le correspondía. Fue al templo a quemar incienso. Aunque era peligroso, fue a hacer, los sacerdotes se opusieron valientemente, ¿no? Y le dijeron en el versículo 18, se opusieron al rey Urías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás la honra del Señor. Eso es lo que le dicen, sal de aquí, estás cometiendo un grave error. Su orgullo lo envaneció totalmente, no lo dejó pensar claramente, sino que se fue directamente a hacer lo que él consideraba que era correcto y lo que él consideraba que podía hacer. ¿Por qué? Porque él pensó que por sus habilidades tenía todo. Así lo vemos constantemente, cómo el orgullo nos puede cerrar la visión, ¿verdad? Cuando estamos bien, cuando parece que las cosas van a nuestro favor, cómo el orgullo puede hacer que pensemos cosas que no son ciertas y cómo podemos pasar nuestros límites. No podemos pasar los límites que nos ha puesto Dios. Dios mismo pone límites a nuestras vidas. Aun si que pensamos que tenemos la capacidad o que somos algo, o Dios en su providencia nos ha dado algo, no podemos pasar los límites. No podemos hacer lo que no nos corresponde. Y cuando pasamos nuestros límites, podemos terminar haciendo algo que no deberíamos hacer. Y tenemos que ser cuidadosos, porque el orgullo es así. El orgullo hace que pensemos que tenemos toda la capacidad, que tenemos todo el poder. No pocas veces hemos visto actores, por ejemplo, deportistas incursionando en la política, lanzándose de concejales, de senadores, solamente porque tienen un poder en una área de la vida y piensan que ese poder es suficiente para todo, ¿no? Y piensan que pueden hacer todo. El orgullo lo lleva a uno a pensar todo eso. Lo lleva a uno a pensar que tiene la capacidad para hacer todo y no limita lo que el Señor le ha puesto a limitar. Ese es el problema con el orgullo. El rey había sido educado bajo las enseñanzas del sacerdote. O sea, no era ignorante a lo que estaba pasando, de ir a quemar incienso. Él lo sabía, ¿cierto? Sabía muy bien que estaba impedido, que esa no era su obligación, pero estaba violando los límites de su llamado. No puedes agradar a Dios con sacrificios prohibidos. No puedes agradar a Dios con cosas que el Señor no te dijo que hicieras. Eso es algo que toca. Y más en este tiempo, ¿no? Que todo el mundo hace lo que quiere. Que todo el mundo hace la adoración que piensa que debe hacer según sus criterios y sus pensamientos. Que la iglesia se maneja según fórmulas administrativas porque son funcionales en el mundo. Que las personas ya no estudian para trabajar el alma y los corazones de las personas en las iglesias, sino que ponen personas administrativas para que manejen la iglesia como una gran empresa. Pues no, Dios puso límites a eso.
Los sacerdotes seguramente le hubieran dicho, gobernar el pueblo es lo tuyo, pero servir en los santos, en lo que es santo del templo, no te corresponde. Esa no es tu parte, no es tu parte. Seguramente le dirían esas cosas al verlo con el incensario de la mano. Porque ellos estaban preocupados, temblaron, sabían que lo que estaba haciendo los iba a exponer al juicio divino. Por eso Zacarías le dijo, sal del santuario, porque has sido infiel, y no recibirás la honra de nuestro Dios. Tu mala acción, lo que está diciendo Zacarías, tu mala acción será tu propia desgracia y peligro. Aquí hay un problema nefasto que trae consecuencias nefastas cuando pasamos los límites del Señor. Qué bueno es Dios, que pone a cada uno sus oficios. Qué bueno es Dios que nos permite andar según sus criterios y no los nuestros. Tenemos que pensar cómo puede llevar nuestro orgullo a irrumpir, a faltar a la voluntad de Dios y hacer lo que nos parece y a romper lo que Dios ha determinado y los límites que Dios ha planeado. ¿En qué está usted rompiendo los límites? ¿En qué cosas el orgullo lo está llevando y que está pasando los límites por la soberbia, por el orgullo, por pensar que puede hacer todo, que tiene más, que tiene las habilidades y esas las habilidades lo están llevando a todo lo que piensan que tiene el poder, que tiene toda la capacidad? Aquí vemos un rey con talento que fue pues puesto a prueba y esa prueba salió falto. ¿Por qué? Por el orgullo de su corazón. Jóvenes, pensemos en nuestro corazón, pero pensémoslo especialmente en el éxito, que este es el punto del pasaje. Pensemos en nuestro corazón en el éxito. ¿Cómo está su vida? ¿Hay beneficios económicos en su casa? ¿Hay talentos? Bueno, tenga cuidado, porque el corazón fácilmente en esos momentos se inclina a lo incorrecto. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña, nos muestra que hay una situación tan clara, tan evidente, Señor. Gracias por eso. Podemos ver tu poder, Señor, actuando. Podemos ver tu poder obrando, Señor, en gracia y en gloria. Perdona, Señor, cada pecado.